Saludos desde Doctor Excel. En este vídeo queremos dar respuesta a una consulta que nos hizo uno de nuestros suscriptores, nuestro amigo Ciro, aunque la respuesta llega un poco tarde, ya que él ya nos ha enviado una solución al problema que tenía. De lo que se trataba era de unir tres códigos distintos en uno solo, pero además a uno de ellos había que darle un formato. Bien, he decidido hacer el vídeo, aunque nuestro amigo ya había solucionado su problema, para que os sea de utilidad, o por si puede ser de utilidad a otras personas que os encontréis con algún problema similar. Bien, en este caso lo hemos resuelto de dos maneras que son prácticamente la misma, de hecho, pero bueno, son dos formas de hacerlo, porque hay gente que desconoce una, desconoce la otra, y directamente hay gente que desconoce las dos, por desgracia. Estamos hablando de la función concatenar, que lo que me hace es unir texto, y del operador ampersand. Es decir, ese símbolo raro de los anglosajones que simboliza la I griega, ¿no? O el AND en su idioma inglés. Entonces, ese operador ampersand funciona exactamente igual o de manera similar a la función concatenar. Entonces hemos utilizado ambos para generar el mismo código, haciendo una comparativa del uso de uno y del uso de la otra. Para la realización de este vídeo partimos del archivo que nos ha enviado el usuario, el suscriptor Ciro G. Vogel. El documento se llama Fórmula SQDBN y de lo que se trata es de pasar un código que llega en tres celdas distintas, es decir, aquí tenemos varios registros de códigos en el cual aparecen tres columnas para cada código, y de lo que se trata por nuestra parte es de montar el código. Resulta que este código, las dos primeras partes tienen solamente un carácter de longitud, pero la última parte tiene que tener una longitud específica, que en este caso tiene que ser, como vemos aquí, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caracteres o 8 dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, lo que nosotros nos lleva a pensar es utilizar o bien la función concatenar o bien el operador ampersand para unir esos tres caracteres, y efectivamente hay que hacer parte de eso. Aquí en la columna D me vais a permitir que utilice el operador ampersand. Entonces yo lo que haría sería la A2, el ampersand, la B2, el ampersand y la C2. Y de esta manera obtendría todo el código junto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro suscriptor, nuestro amigo, lo que quiere es que haya un espacio entre cada campo del código, es decir, que el código no sea 21L500, sino sea 2 espacio 1 espacio L500, es decir, que haya un espacio entre el 2, entre el 1 y entre la L, un espacio que separe cada uno de los campos, de las columnas. Bien, esto con el operador ampersand pues es bastante sencillo, simplemente tengo que ponerle un espacio entre comillas, ¿vale? Lo mismo tendría que hacer entre la B2 y la C2. De esta manera, a ver qué ha pasado aquí. Vale, que en lugar del ampersand había puesto un and, o sea, un símbolo de dólar, perdón. Bien, pues aquí nos sale ya separado el código que nosotros queremos. Bien, esto mismo con la función concatenar, pues sería igual. Yo escribo concatenar, ¿vale? La primera celda, la A2, punto y coma. En lugar de poner ahora la segunda celda, yo quiero un espacio que me lo separe o que me lo una, como lo queráis ver. Aquí pondríamos la B2 y después otro espacio que la une o la separe. Y por último el C2. Damos al Enter y aquí tenemos el código de nuevo. Como digo, son dos opciones tan recomendables unas como otras: concatenar, ampersand, ampersand, concatenar. ¿Qué ocurre? Si lo que vamos a unir son pocos textos, es decir, dos o tres textos, dos o tres celdas con texto, yo recomiendo usar el operador ampersand.
Para que os hagáis una idea, el operador ampersand viene a ser algo así como el operador suma para textos. Es decir, lo que hace es que une textos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo que vamos a unir son más textos, desde mi punto de vista, queda más claro si yo utilizo la función concatenar. Porque yo voy a ver la función concatenar aquí en mi fórmula y ya sé que lo que va a continuación va a ser un texto que está unido. Es decir, ya sé que todo esto de aquí va a ser un texto con el que yo podré hacer diversas cosas, ¿vale? Entonces, si eso es grande, si esto es grande, que aquí se están uniendo varias celdas, muchas celdas, 10 celdas, 12 celdas, ¿qué ocurre? Pues que es quizá más legible la función si vemos que el concatenar, abriendo paréntesis y cerrando paréntesis, identificar ya eso como un texto. Bien, pues aquí parecería ya acabado el vídeo, porque yo ahora copiaría hasta aquí hacia abajo y me generaría el código. Pero claro, ¿qué ocurre? Que no me está generando el código realmente que necesita mi usuario. ¿Por qué? Porque no están los 8 dígitos del último campo. Los 8 dígitos del último campo. Bien, para ello, yo lo que debería hacer aquí, en donde pone el 912, aquí debería añadir unos ceros. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Eso es lo que yo quiero conseguir. Vamos a ampliar la celda para que lo veáis. Eso es lo que yo quiero conseguir. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cada uno de los códigos, de los dígitos, tiene diferente longitud. Entonces yo no sé cuándo tengo que añadirle aquí delante 5 ceros o 2 ceros o 4 ceros. Entonces, ¿cómo soluciono yo eso? Pues lo soluciono utilizando la función texto. La función texto ya la hemos utilizado en otra ocasión, al menos que yo recuerde ahora mismo, para manejar fechas. Os dejo aquí arriba a la derecha, ahora os va a salir una flecha en la que podéis ver un enlace a un vídeo en el que explico cómo manejar fechas con la función texto. La función texto es una función muy útil que poca gente utiliza. De hecho, la mayoría de la gente, de hecho hay mucha gente que no sabe ni siquiera de su existencia, que nos transforma números a texto. Y podríamos pensar, ¿y para qué quiero yo que me transformen números a textos? Porque trabajar con texto para dependiendo qué acciones es mucho más cómodo que trabajar con números. Por ejemplo, si yo quiero manejar estos códigos postales o números de teléfono, es mucho más fácil utilizar esos números, esos códigos, como si fueran texto, es decir, como si fueran palabras. ¿Por qué? Porque yo puedo, extrayendo, por ejemplo, los 3 primeros dígitos, ver la provincia en la que estoy, o los 2 primeros. Incluso si pongo números de teléfono con el código del país, cogiendo los 2 primeros números, sabría a qué país pertenece. Me es fácil medir la longitud que tienen los códigos para ver si son códigos correctos o no, como utilizando, por ejemplo, la función largo. Es decir, hay varias opciones, hay varias acciones que yo voy a necesitar hacer, en las cuales es conveniente que utilice texto en lugar de números, aunque lo que se están viendo son dígitos. Bien, este es un caso de esos. Yo necesito aquí rellenar todo esto de ceros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a concatenar con el operador ampersand, pero en lugar de la celda C4, directamente voy a concatenar la función texto. Entonces, en la función texto, lo bueno que tiene es que, aparte de que me transforma un número en un texto, me permite ponerle un formato. Ese formato es prácticamente igual o es muy similar al que podemos aplicar, voy a darle aquí al escape un momento, al que podemos aplicar aquí, en el formato personalizado, formatos de número. Yo aquí puedo ir poniendo distintos formatos. Bien, pues estos formatos son muy parecidos a los que yo puedo aplicarle aquí, en este caso. Por ejemplo, el caso que vamos a utilizar ahora, imaginaos que yo tengo aquí escrito el número 23 y yo necesito que ese número salga con 8 ceros, o sea, con 8 dígitos, perdón, 6 ceros y el 23. ¿Eso cómo lo haría? Pues vendría aquí, formatos de número, aquí elegiría personalizada
y aquí donde pone tipo pondría los 8 ceros. Bueno, no sé realmente si he puesto 8 ceros. Sí, le doy a aceptar y como veis ya se ve aquí el 23 con los 6 ceros que le preceden. Bien, pues eso mismo es lo que tengo que hacer aquí. En el C3 tengo que poner texto, la celda C3 y a continuación el formato, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Esos entre comillas. ¿De acuerdo? Ese código va entre comillas. Le damos al Enter y aquí sale el código ya generado. Ahora sí, ahora le doy doble clic y me han generado los mismos códigos que tenemos en este otro lado a la derecha, que es la solución que nos daba nuestro compañero Ciro. ¿De acuerdo? Bien, esto ha sido con el operador ampersand. Si yo lo quiero hacer con concatenar, pues tendría que hacer lo mismo. En lugar de donde pone C3, yo pondría texto. Y aquí en lugar de C3 solamente, pondría texto y entre comillas los 8 ceros. A ver, que ya he perdido la cuenta. 5, 6, 7 y 8. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Y aquí tengo generado el código. Daríamos doble clic y se extendería los dos códigos exactamente iguales y igual a lo que me pedía nuestro compañero. Bien, aquí ocurre una cosa que yo no entiendo porque el archivo no es mío, como os he comentado, que es que el primer código tiene una L y entonces a ese no hay que añadirles o no tiene que ser de 8 dígitos. Y si luego seguimos viendo, vemos que no hay ningún otro que empiece por ninguna letra y todos necesitan los 8 dígitos. Bueno, eso ya depende de cómo tengáis vosotros estructurada pues vuestros datos, vuestros códigos, etc. Bien, haremos un vídeo posterior en el cual trataremos de manera más exhaustiva aún, o más exhaustiva, porque ahora no hemos sido nada exhaustivos, con el formato que se le puede aplicar a la función texto. De esta manera vamos a complementar el vídeo que ya os he comentado antes de utilizar la función texto para manejar fechas y en este ejemplo de cómo utilizar la función texto para dar un formato, para dar un formateo a códigos de la manera que yo necesite. ¿De acuerdo? Bien, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y que en algún momento os podáis llegar a aplicarlo. Si así ha sido, pues compartirlo entre vuestros compañeros y no dudéis en dejar algún comentario pues en la parte inferior del vídeo. Y sobre todo, suscribiros al canal o darle a un me gusta. Bueno, hasta aquí lo que os quería comentar. Muchas gracias a todos por la atención y un saludo muy cordial.